Hola a todos mis queridos amantes de las historias, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, en un romance que muchos hemos seguido con el corazón en un puño. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Serkan y Özge, esa pareja que nos ha robado el aliento, de ese amor de novela que parece sacado de los sueños más apasionados. Pero como bien sugiere nuestro título, vamos a ir más allá de lo obvio, vamos a explorar lo que no esperabas de ellos. Prepárense para descubrir facetas que quizás se les hayan pasado por alto, para entender las profundidades de su conexión y para dejarnos sorprender por los giros inesperados que ha tomado su historia. Y antes de zambullirnos en este fascinante mundo, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, porque aquí siempre tenemos algo nuevo y emocionante que compartir. Serkan y Özge. Para muchos son la personificación del cuento de hadas moderno, la pareja perfecta que conquistó nuestras pantallas y, lo que es más importante, nuestros corazones. Recordamos vívidamente sus primeros encuentros, impregnados de esa chispa innegable, de esa tensión eléctrica que nos mantenía al borde del asiento con la respiración contenida. Fuimos testigos de cómo las miradas se cruzaban, a veces con audacia, otras con una sutileza que delataba sentimientos incipientes. Vimos cómo esas sonrisas tímidas se transformaban gradualmente en gestos de afecto cada vez más abiertos, y cómo, paso a paso, un vínculo profundo y sincero comenzaba a forjarse, visible para todos nosotros. Sus inicios, marcados por esa conexión casi mágica, esa química palpable que traspasaba la pantalla y se sentía en la sala de estar, nos hicieron creer en el amor a primera vista, en esas almas gemelas predestinadas a encontrarse y a desafiar todas las probabilidades. La forma en que se complementaban, como si fueran las dos mitades de una misma moneda, sus diálogos ingeniosos salpicados de ternura, todo parecía encajar a la perfección, como las piezas de un rompecabezas intrincado que finalmente encuentran su lugar, revelando una imagen completa y hermosa. Pero como en toda gran historia que se precie, detrás de esa fachada de perfección, de esa imagen idílica que tanto admiramos, siempre existen capas más profundas, matices sutiles que enriquecen la narrativa y nos revelan la verdadera complejidad de los seres humanos, incluso en los romances más fantásticos sacados de la ficción. Y es precisamente ahí, en esas profundidades ocultas, donde reside la parte que no esperábamos, donde comenzamos a desentrañar los hilos de lo inesperado, lo que hace que su historia sea verdaderamente cautivadora y humana. ¿Se imaginaron alguna vez que detrás de esa seguridad aparente y esa determinación férrea de Serkan, habría inseguridades ocultas, miedos profundos que amenazaban constantemente con poner en jaque su relación, con crear fisuras en la base de su amor? Y Özge, esa mujer que proyectaba una imagen de fuerza inquebrantable, de independencia absoluta, escondía quizás vulnerabilidades que la hacían más humana, más cercana a nosotros, más relatable de lo que inicialmente pensábamos al juzgarla por sus acciones en pantalla. Pensemos por un momento en los momentos de crisis. Porque si seamos honestos, incluso en las novelas de amor más bonitas y aparentemente perfectas, las tormentas son inevitables. Y las crisis que atravesaron Serkan y Özge no fueron simples baches en el camino, fueron verdaderas tempestades que pusieron a prueba la fortaleza de su vínculo. Hubo malentendidos que crecieron hasta convertirse en murallas, hubo dudas que se instalaron como semillas venenosas, hubo momentos en los que todo parecía desmoronarse, caer en pedazos irremediablemente. Lo que quizás no esperábamos y lo que nos mantuvo enganchados a la pantalla, fue la resiliencia asombrosa con la que afrontaron esos desafíos. No se rindieron ante el primer obstáculo, no bajaron los brazos al sentir la presión. Lucharon con uñas y dientes por su amor, por esa conexión profunda y poderosa que sentían tan fuerte en sus corazones. Vimos cómo a través de la adversidad aprendieron a comunicarse de una manera más efectiva, a escuchar realmente al otro, a comprender sus miedos y sus motivaciones. Aprendieron el arte del perdón, a reconstruir la confianza que a veces se tambaleaba, a sanar las heridas. Esa capacidad intrínseca de superar adversidades, de salir fortalecidos y más unidos de las pruebas, es lo que realmente distingue a un amor de novela verdadero y duradero de una simple ilusión pasajera. Y ahora hablemos de las individualidades dentro de la pareja, de cómo sus identidades únicas se entrelazaron y se potenciaron mutuamente. Serkan con su carisma magnético y su determinación inquebrantable, cómo evolucionó no solo como pareja, sino también en su desarrollo personal, gracias a la influencia de Özge en su vida. Hubo aspectos de su personalidad, quizás aspectos que él mismo desconocía o que tenía reprimidos, que Özge ayudó a descubrir,
a desenterrar o a potenciar. Y por su parte Ozge, con su inteligencia aguda y su espíritu intrínsecamente libre, encontró en Serkan un compañero que la impulsara a alcanzar nuevas metas, que la apoyara incondicionalmente en la persecución de sus sueños, incluso aquellos que parecían inalcanzables. Lo que realmente no esperábamos es ver cómo su relación se convertía en un verdadero catalizador de crecimiento mutuo. No se trataba simplemente de estar enamorados, de compartir momentos románticos, se trataba de inspirarse mutuamente, de retarse a ser mejores, de empujarse el uno al otro a alcanzar su máximo potencial, a convertirse en versiones más completas y realizadas de sí mismos gracias a la presencia transformadora del otro. Además, es crucial considerar las influencias externas, esas fuerzas que a menudo actúan como pruebas de fuego en cualquier relación. Las familias con sus expectativas y a veces sus prejuicios, los amigos con sus consejos y sus lealtades, las presiones sociales con sus normas y sus juicios. ¿Cómo afectaron estos factores a su relación? A menudo en las historias de amor, la familia se presenta como una fuente inagotable de conflicto, de obstáculos aparentemente insuperables, y en el caso de Serkan y Ozge, es innegable que hubo momentos de tensión, de desacuerdo, de choques culturales y de expectativas. Pero lo verdaderamente inesperado, lo que nos dejó asombrados, fue la forma en que supieron mantener su núcleo sólido, su fortaleza como pareja, cómo protegieron su amor de las influencias negativas y de las críticas externas y cómo, en muchos casos, lograron tender puentes, encontrar puntos en común e incluso conseguir la aceptación de aquellos que inicialmente se oponían. Esta habilidad para navegar las aguas turbulentas de las relaciones externas sin perder el rumbo de su propio amor es un testimonio de su fortaleza. Y volviendo a los giros inesperados, esos momentos que nos hicieron dar un respingo en el sofá, pensemos en esos puntos de inflexión en la trama donde todo parecía dar un vuelco de 180 grados. Algún secreto largamente guardado que salió a la luz en el momento menos esperado. Alguna revelación impactante que cambió por completo la percepción que teníamos de ellos, de sus motivaciones, de su pasado. A menudo los guionistas de estas historias maestras saben cómo mantenernos al borde del asiento con giros argumentales que nos dejan boquiabiertos, y en el caso de Serkan y Ozge, estoy segura de que hubo más de un momento así. Estos giros, lejos de debilitar su vínculo o de ser un presagio de su fin, a menudo sirvieron para poner a prueba la verdadera solidez de su amor, para demostrar que lo que sentían era real, profundo y duradero, capaz de resistir incluso las pruebas más extremas. También es importante destacar la forma en que el público, nosotros, los espectadores, nos hemos involucrado emocionalmente con ellos. Hemos reído con sus alegrías más puras, hemos llorado con sus tristezas más profundas, hemos celebrado con euforia cada uno de sus triunfos, por pequeños que fueran. La conexión que han logrado establecer con nosotros, la audiencia, es algo que va mucho más allá de la pantalla. Nos han hecho sentir parte de su historia. Hemos invertido nuestros propios sentimientos, nuestras propias esperanzas y nuestros propios miedos en su romance. Y lo que quizás no esperábamos y lo que aún nos conmueve es la profundidad de esa conexión, la forma en que sus luchas, sus sacrificios y sus triunfos se han sentido tan personales para nosotros como si fueran nuestras propias batallas. Pero, ¿qué es lo que realmente no esperábamos, la esencia de todo esto? Quizás lo más importante y lo que nos deja una enseñanza duradera, es que a pesar de ser un amor de novela, un romance que a menudo parece idealizado y sacado de un cuento de hadas, Serkan y Ozge nos han mostrado, de una manera muy real y tangible, que el amor verdadero, incluso en su forma más apasionada, más intensa y más cinematográfica, requiere un esfuerzo constante, una comunicación abierta y honesta, la capacidad de perdonar las imperfecciones del otro y sobre todo, una voluntad inquebrantable de crecer juntos, de evolucionar como individuos y como pareja. Nos han enseñado con su ejemplo que la perfección no existe en el amor, pero que la conexión genuina, la complicidad profunda y el apoyo mutuo incondicional pueden crear una historia de amor verdaderamente extraordinaria, única e irrepetible. Nos han demostrado que incluso en los momentos más difíciles, cuando la esperanza parece flaquear, la perseverancia y la fe en el otro pueden ser las armas más poderosas para superar cualquier adversidad. En resumen, hemos explorado las capas más profundas, las verdades ocultas y las complejidades que se esconden detrás de la superficie de este apasionante romance. Hemos visto cómo Serkan y Ozge o solo se enamoraron perdidamente, sino que también se aprendieron, se apoyaron incansablemente y se transformaron mutuamente en las mejores versiones de sí mismos.
Hemos hablado de las crisis que los fortalecieron, de las individualidades que se complementaron a la perfección y de los giros inesperados que hicieron su historia aún más cautivadora y emocionante. Lo que realmente no esperábamos y lo que nos deja una marca imborrable, es la profundidad de su compromiso mutuo, la resiliencia inquebrantable de su amor ante las adversidades y la forma en que a través de sus inevitables altibajos, nos han regalado una lección invaluable sobre lo que realmente significa amar de verdad, con todas sus imperfecciones inherentes, sus desafíos y, por supuesto, sus glorias. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este recorrido íntimo y fascinante por el mundo de Serkan y Ozge. Espero de corazón que hayan disfrutado desentrañando conmigo esas sorpresas, esos aspectos que no esperábamos de ellos. Ahora, mi parte favorita, me encantaría saber su opinión. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de esta increíble pareja? ¿Tienen algún momento en particular que consideren especialmente revelador, emotivo o inesperado? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leer sus reflexiones, sus análisis y seguir la conversación con cada uno de ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans apasionados de esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir descubriendo el fascinante mundo de las historias, suscríbanse al canal para más contenido como este, lleno de análisis profundos y contenido emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima aventura.